¿Es posible que la naturaleza tenga una imaginación mucho más retorcida que la nuestra? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver parece extraído de un sueño surrealista o de una película de ciencia ficción. Existen flores que desafían toda lógica, desde pétalos que imitan rostros humanos a la perfección, hasta especies místicas que solo abren sus pétalos una noche al año para morir antes del amanecer. A continuación, exploraremos ejemplares tan extraños que parecen auténticos errores en la realidad. Algunas poseen una belleza hipnótica, mientras que otras esconden secretos que resultan verdaderamente inquietantes. Comenzamos. Número 1. Flor del beso, Palicourea elata. En el corazón de las selvas más densas y húmedas de Centro y Sudamérica, existe un fenómeno botánico que parece haber sido diseñado por una mano artística obsesionada con la anatomía humana. Se trata de la Palicourea elata, una planta que ha ganado fama mundial bajo el nombre de la flor del beso. A primera vista, resulta casi imposible creer que la naturaleza haya replicado de forma tan exacta la forma de unos labios carnosos y perfectamente pintados de un rojo carmesí. Sin embargo, lo que percibimos como una seductora invitación no es más que una obra maestra de la evolución estratégica. Para empezar, es fundamental aclarar que esos labios no son los pétalos de la flor en sí, sino unas estructuras llamadas brácteas. Estas hojas modificadas adoptan esa forma y color vibrante durante un periodo muy corto, justo antes de que las verdaderas flores, pequeñas, blancas y modestas, emerjan de su centro. Pero, ¿por qué este diseño tan específico? La respuesta reside en la supervivencia. En la inmensidad del verde selvático, destacar es vital. Estos labios actúan como un faro cromático, diseñado para atraer a sus polinizadores estrella, los colibríes y las mariposas. Sin este espectáculo visual, la planta pasaría desapercibida, condenando su ciclo reproductivo al olvido. Por otro lado, existe un halo de misterio y urgencia que rodea a esta especie. Debido a la deforestación y la pérdida de su hábitat natural, la flor del beso se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar en estado silvestre, lo que le añade un valor casi legendario entre los entusiastas de la botánica. 2. Orquídea garza blanca, Pectalis radiata. Si existe una planta que personifica la delicadeza y el espíritu artístico de Oriente, esa es sin duda la Pectalis radiata, conocida mundialmente como la orquídea garza blanca. Originaria de los humedales de Japón, Corea y China, esta especie es una de las demostraciones más asombrosas de mimetismo en el reino vegetal. Al observarla, la mente tarda un segundo en procesar que no se trata de un ave real capturada en una fotografía de alta exposición. Sus pétalos laterales se extienden con una precisión geométrica, terminando en una serie de flecos finos y sedosos que replican a la perfección el plumaje de una garza blanca, desplegando sus alas en pleno vuelo. Para profundizar en su naturaleza, es fascinante notar cómo su estructura no es solo un capricho estético, sino un mecanismo de equilibrio visual en su hábitat natural. A diferencia de otras flores que buscan la exuberancia, la garza blanca apuesta por una elegancia minimalista y pura. Cada flor parece suspendida en el aire por un hilo invisible, moviéndose suavemente con la brisa de los pantanos, lo que refuerza esa ilusión de movimiento y libertad. En la cultura japonesa, esta flor es venerada no solo por su belleza, sino como un símbolo de paz y pureza, siendo protagonista de festivales donde se celebra su capacidad para conectar el mundo terrestre con la apariencia de lo etéreo. Por otra parte, su existencia es un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas especializados. Al ser una planta terrestre que depende estrictamente de condiciones de humedad y suelos específicos, su presencia en la naturaleza es cada vez más limitada. 3. Flor del cadáver, Amorphophallus titanum. En el espectro de la botánica mundial, pocas especies logran imponerse con la fuerza dramática de la Amorphophallus titanum, conocida popularmente bajo el escalofriante nombre de la flor del cadáver. Esta planta, originaria de las selvas tropicales de Sumatra, es una auténtica gigante que desafía las proporciones convencionales, pudiendo alcanzar más de 3 metros de altura. Sin embargo, su verdadera fama no reside únicamente en su tamaño colosal,
sino en una estrategia de supervivencia que parece extraída de una historia de terror gótico. A diferencia de la mayoría de las flores que seducen con fragancias dulces, esta maravilla evolutiva ha decidido apostar por el olor a muerte para garantizar su descendencia. Para comprender este fenómeno, hay que analizar su comportamiento casi místico. Esta planta es sumamente caprichosa. Puede pasar años, incluso décadas, acumulando energía en su tubérculo subterráneo antes de decidirse a florecer. Cuando finalmente sucede, el evento es breve pero intenso, durando apenas entre 24 y 48 horas. Durante este corto periodo, la flor genera calor interno, a través de un proceso químico que ayuda a volatilizar su característico hedor a carne podrida. Este aroma fétido viaja a través de la densa selva, actuando como una señal irresistible para los escarabajos carroñeros y las moscas de la carne, quienes, engañados por la promesa de un banquete inexistente, terminan cubiertos de polen. Por otro lado, la experiencia visual de ver una flor del cadáver es tan impactante como su aroma. Su espádice central se eleva como una columna majestuosa, rodeada por una espata de color púrpura profundo que simula la textura de la carne cruda. 4. Orquídea pato volador, Caleana major. Si la naturaleza tuviera un sentido del humor particular, la Caleana major sería, sin duda, su mejor broma visual. Esta pequeña joya botánica, que apenas alcanza los 20 milímetros de longitud, es una habitante exclusiva de los bosques de eucaliptos en Australia. Su apariencia es tan específica que resulta desconcertante. De un tallo delgado, brota una estructura que imita con una fidelidad asombrosa la silueta de un pato silvestre. Se puede distinguir claramente lo que parece ser la cabeza, el pico y un cuerpo aerodinámico con las alas posicionadas hacia atrás, como si el ave estuviera en el preciso instante de impulsarse para abandonar la superficie del agua. Para entender la razón detrás de esta curiosa anatomía, debemos adentrarnos en el complejo mundo de la atracción sexual interespecies. Lo que nosotros interpretamos como un tierno patito es en realidad una trampa altamente sofisticada diseñada para la avispa de las flores. La parte superior de la orquídea, que visualmente forma la cabeza del pato, contiene feromonas que imitan el rastro de una avispa hembra. Cuando un macho aterriza sobre ella, atraído por el engaño, el peso del insecto activa un mecanismo de bisagra que lo lanza hacia el interior de la flor. En ese breve encierro, la avispa lucha por salir y, en el proceso, se frota contra las masas de polen, asegurando que la planta logre su cometido biológico. Por otra parte, esta orquídea representa un desafío increíble para la ciencia y la horticultura moderna. A diferencia de otras flores que pueden ser cultivadas en invernaderos en cualquier parte del mundo, la orquídea pato volador se niega a crecer fuera de su hábitat natural. 5. Orquídea cara de mono, Dracula simia. En las húmedas y nubladas selvas del sureste de Ecuador y Perú, a altitudes que superan los 1000 metros, habita una de las especies más simpáticas y al mismo tiempo desconcertantes del mundo vegetal, la Dracula simia. El nombre de su género, Drácula, hace referencia a los largos espolones que cuelgan de sus sépalos, los cuales recuerdan a los colmillos del famoso conde transilvano. Sin embargo, su nombre específico, simia, es el que realmente revela su secreto mejor guardado. Al observar el centro de la flor, la disposición de sus pétalos, el labelo y la columna crean una combinación de colores y texturas que forman, con una precisión casi fotográfica, la cara de un pequeño mono. Es un caso tan perfecto de pareidolia que parece que la planta nos devuelve la mirada con una expresión de curiosidad infinita. Para profundizar en su atractivo, es necesario mencionar que esta orquídea no solo ofrece un espectáculo visual, sino también una experiencia sensorial completa. A diferencia de otras flores de su género, que suelen tener olores poco agradables, la orquídea cara de mono desprende un aroma intenso y delicioso, que recuerda irremediablemente a una naranja madura recién cortada. Esta combinación de un aspecto animal casi consciente y un perfume cítrico la convierte en un objeto de fascinación absoluta. Sin embargo, encontrarla en su entorno natural es una tarea épica, ya que florece en cualquier época del año
pero requiere condiciones de humedad y temperatura tan específicas que solo la bruma constante de las montañas andinas puede proporcionarle. Por otro lado, la ciencia aún debate si esta asombrosa semejanza es un producto del azar evolutivo, o si tiene una función específica para atraer a sus polinizadores. Aunque no se ha demostrado que los insectos reconozcan rostros de primates, lo cierto es que la estructura de la flor facilita que ciertos tipos de moscas se posen exactamente donde la planta lo necesita. 6. Jengibre colmena, Zingiber spectabile. Si la arquitectura tuviera una representación pura en el mundo de las plantas, el Zingiber spectabile, mejor conocido como jengibre colmena, sería su obra cumbre. Esta especie, nativa del sudeste asiático, rompe con la imagen tradicional que tenemos de una flor de pétalos suaves y desordenados. Lo que observamos es una estructura rígida, imponente y de una geometría tan perfecta que parece haber sido moldeada por un artesano en cera o cerámica. Su forma cilíndrica está compuesta por una serie de brácteas imbricadas que se superponen entre sí, creando una textura de celdas que imita con una exactitud asombrosa el diseño de un panal de abejas. Para entender su impacto visual, debemos prestar atención a su fascinante transformación cromática. Cuando la planta comienza su ciclo, las brácteas suelen presentar tonos amarillos o dorados pálidos, lo que refuerza la ilusión de ser una estructura de miel fresca. Sin embargo, a medida que la flor madura, el jengibre colmena atraviesa una metamorfosis de color, tornándose gradualmente hacia naranjas encendidos y finalmente a un rojo vibrante y profundo. Esta progresión no es solo un deleite estético, sino que sirve para indicar a los habitantes del bosque el estado de la planta. Lo más curioso es que las verdaderas flores, pequeñas y con aspecto de orquídea, brotan tímidamente de entre estas celdas, haciendo que la colmena sea en realidad un sofisticado soporte protector. Por otro lado, esta planta ha trascendido su belleza natural para convertirse en un elemento valorado tanto en la medicina tradicional como en el diseño de paisajes exóticos. En muchas culturas asiáticas se ha utilizado históricamente por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, demostrando que su valor va mucho más allá de lo ornamental. 7. Flor loro, Impatiens psittacina. En el vasto catálogo de maravillas botánicas, pocas especies han generado tanto escepticismo y fascinación en Internet como la Impatiens psittacina, conocida popularmente como la flor loro. Originaria de las regiones montañosas del sudeste asiático, específicamente de Tailandia y partes de la India, esta planta fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX, pero su existencia fue puesta en duda durante años debido a su apariencia casi imposible. Al observarla de perfil, la ilusión óptica es absoluta. La flor presenta un cuerpo redondeado, un cuello elegante y un pétalo superior que se curva hacia abajo formando un pico perfecto, replicando la imagen de un pequeño loro de plumaje exótico que parece flotar en el aire mientras se alimenta. Para comprender la magia de su diseño, hay que destacar su vibrante paleta de colores. La flor loro no se conforma con una forma caprichosa, sino que se viste de tonos púrpuras, rojizos y blancos que refuerzan el mimetismo con las aves tropicales. Esta estructura no es un simple capricho de la evolución, sino una adaptación precisa para la polinización por parte de aves y mariposas que se ven atraídas por su forma y su néctar oculto en un espolón profundo. Es tan específica en sus necesidades que solo sobrevive en suelos con un nivel de pH muy particular y bajo condiciones climáticas de altitud, lo que la convierte en una de las especies más raras y protegidas de su región. Por otro lado, la flor loro posee una característica propia de la familia de las Impatiens, que añade un toque de dinamismo a su existencia: sus vainas de semillas. Cuando éstas maduran, acumulan una tensión tal que, al menor contacto, explotan lanzando las semillas a varios metros de distancia, un mecanismo conocido como bayocoria. 8. Corazón sangrante, Lamprocapnos spectabilis. En el vasto universo de la botánica, pocas plantas logran transmitir una carga simbólica tan inmediata y poética como la Lamprocapnos spectabilis. Conocida mundialmente como el corazón sangrante, esta especie originaria del este de Asia
Es una de las favoritas en los jardines ornamentales, debido a su estructura única y conmovedora. Al observarla, es imposible no quedar cautivado por sus tallos delgados y elegantemente arqueados, de los cuales cuelgan, como si fueran hileras de joyas naturales, una serie de flores que poseen la forma geométrica perfecta de un corazón. El color rosa vibrante de sus pétalos exteriores, sumado a la pequeña gota blanca que emerge de su parte inferior, crea la ilusión de un corazón que, literalmente, parece estar goteando o sangrando. Para profundizar en su anatomía, es fascinante descubrir que esta flor es un ejemplo magistral de simetría y diseño funcional. A pesar de su apariencia frágil y melancólica, cada componente tiene un propósito vital. Los pétalos exteriores protegen el delicado mecanismo interno de la flor, mientras que la parte blanca, que nosotros interpretamos como una gota, es en realidad el conjunto de pétalos internos que resguardan los estambres. Esta disposición no solo es visualmente impactante, sino que está diseñada para atraer a polinizadores específicos, como los abejorros, que tienen la fuerza necesaria para separar los pétalos y acceder al néctar oculto en lo más profundo de este corazón. Por otro lado, el corazón sangrante posee una naturaleza efímera que aumenta su mística. Se trata de una planta de primavera que, tras regalarnos su espectáculo visual, tiende a entrar en un periodo de latencia durante los meses más calurosos del verano, desapareciendo casi por completo de la superficie para conservar energía en sus raíces. 9. Planta de jarra Attenborough, Nepenthes attenboroughii. Si pensábamos que las plantas eran víctimas pasivas en la cadena alimenticia, la Nepenthes attenboroughii llega para desmentirlo con una contundencia aterradora. Descubierta apenas en el año 2007 en las cumbres del Monte Victoria, en Filipinas, esta especie fue nombrada en honor al célebre naturalista Sir David Attenborough. Lo que define a esta maravilla botánica es su escala monumental. Estamos ante una de las plantas carnívoras más grandes jamás registradas. Su estructura más distintiva es una enorme trampa en forma de jarra, que puede alcanzar el tamaño de un balón de fútbol, evolucionada para sobrevivir en suelos extremadamente pobres en nutrientes, donde la única forma de prosperar es convirtiéndose en un depredador implacable. Para comprender su letalidad, debemos analizar el sofisticado ecosistema que alberga en su interior. Estas jarras no son flores en el sentido estricto, sino hojas modificadas que funcionan como receptáculos de muerte. La planta produce un néctar dulce en el borde de la jarra, que resulta irresistible para sus víctimas. Sin embargo, este borde es extremadamente resbaladizo, lo que provoca que cualquier criatura que se pose en él caiga inevitablemente hacia un cóctel de fluidos digestivos y agua de lluvia. Mientras que la mayoría de las plantas carnívoras se limitan a insectos, la Nepenthes attenboroughii es tan masiva que se han documentado casos en los que ha atrapado y digerido pequeños roedores, convirtiéndose en una de las pocas plantas capaces de consumir vertebrados. Por otro lado, su existencia es un testimonio de la especialización extrema y, al mismo tiempo, de la vulnerabilidad de la biodiversidad. Esta planta solo crece en un área geográficamente muy pequeña y a gran altitud, lo que la sitúa en una posición crítica frente al cambio climático y la actividad humana. 10. Flor del hombre desnudo, Orchis italica. En las soleadas colinas de la cuenca del Mediterráneo, donde la historia y la mitología se entrelazan, crece una planta que parece haber sido diseñada con una intención lúdica y casi pícara por la naturaleza. La Orchis italica, conocida popularmente como la flor del hombre desnudo, es una orquídea silvestre que deja a los senderistas y botánicos por igual en un estado de absoluta incredulidad. Al acercar la vista a sus densas espigas de flores rosadas o púrpuras, se revela un detalle asombroso. Cada pequeña flor individual posee un pétalo inferior, llamado labelo, que replica con una precisión casi cómica la silueta de un hombre desnudo. No falta ningún detalle. Se pueden distinguir los brazos, las piernas y un apéndice central, todo coronado por los pétalos superiores que forman una especie de casco o capucha sobre lo que sería la cabeza de la figura. Para profundizar en su origen, es interesante observar cómo esta forma tan antropomórfica no es más que una solución evolutiva para la visibilidad.
En su hábitat natural, que abarca desde España hasta el norte de África y Oriente Próximo, esta orquídea compite por la atención de los polinizadores en prados llenos de vida. Su estructura, aunque a nosotros nos resulte divertida, está diseñada para ofrecer una plataforma de aterrizaje perfecta para los insectos. Además, la planta suele crecer en colonias numerosas, creando un espectáculo visual donde cientos de estos hombrecitos parecen estar celebrando una reunión secreta entre la hierba, protegidos por el sol mediterráneo y la brisa marina. Por otro lado, la Orchis italica ha estado rodeada de mística y uso popular durante siglos. En la antigüedad, debido a su forma y a sus raíces en forma de tubérculos dobles, se le atribuían propiedades afrodisíacas bajo la teoría del signo, una creencia que dictaba que las plantas curaban las partes del cuerpo a las que se parecían. 11. Piedras vivas, litops. En los paisajes más áridos y despiadados del sur de África, donde el sol calcina la tierra y el agua es un tesoro inexistente, la supervivencia ha obligado a la flora a desarrollar estrategias de un ingenio visual sin precedentes. Aquí es donde habitan los lithops, un género de plantas suculentas que han llevado el concepto de camuflaje a un nivel de perfección que raya en lo inverosímil. Conocidas mundialmente como piedras vivas, estas plantas han renunciado a la apariencia tradicional de tallos y hojas verdes para transformarse en auténticos guijarros. A simple vista, cualquier observador o depredador juraría estar frente a un conjunto de rocas inertes esparcidas por el suelo desértico. Una táctica de supervivencia conocida como cripsis, diseñada específicamente para pasar desapercibidas ante los ojos de animales sedientos que buscan cualquier rastro de humedad. Para comprender su asombrosa biología, es necesario analizar cómo estas plantas han optimizado cada milímetro de su estructura. El cuerpo de un litops está compuesto casi en su totalidad por dos hojas carnosas y extremadamente gruesas, que se encuentran fusionadas y enterradas en su mayor parte bajo el nivel del suelo. Esta disposición no solo las protege del calor extremo, sino que les permite almacenar agua durante meses. Lo más fascinante se encuentra en la parte superior de estas hojas, donde presentan unas estructuras translúcidas llamadas ventanas epidérmicas. Estas zonas actúan como sofisticados tragaluces naturales, permitiendo que la luz solar penetre hasta los tejidos fotosintéticos internos sin exponer la planta a la radiación directa del exterior. Un diseño de ingeniería biológica que parece sacado de un manual de arquitectura moderna. Por otro lado, el momento más mágico en el ciclo de vida de estas piedras ocurre cuando, tras las escasas y milagrosas lluvias estacionales, la roca parece cobrar vida de forma súbita. El centro de la planta se fisura lentamente para dar paso a una flor brillante y de colores eléctricos, generalmente en tonos amarillos o blancos puros, que brota con una fuerza inesperada. 12. Orquídea abeja. Ophrys apifera. Dentro del sofisticado mundo de la botánica, pocas especies han perfeccionado el arte del engaño con tanta maestría como la Ophrys apifera, mejor conocida como la orquídea abeja. Esta planta, distribuida principalmente por Europa y la cuenca mediterránea, no se conforma con atraer polinizadores mediante colores brillantes o néctar dulce, como lo haría cualquier flor convencional. En su lugar, ha evolucionado hacia una estrategia mucho más astuta y sorprendente: el mimetismo sexual. Al observar detenidamente su labelo, es posible notar una estructura vellosa de color marrón oscuro con marcas amarillas, que imita con una fidelidad asombrosa el abdomen de una abeja hembra. Esta semejanza es tan precisa que logra engañar a los sentidos de los machos de ciertas especies de abejas, quienes confunden a la flor con una pareja potencial. En primer lugar, es fascinante descubrir que el engaño no es puramente visual, sino también químico. La orquídea abeja emite una fragancia compuesta por feromonas, que replican exactamente el aroma de las abejas hembras en celo. Cuando el macho, guiado por su instinto y su olfato, aterriza sobre la flor, intenta realizar lo que en biología se conoce como pseudocopulación. Durante este acto de confusión, los polinios de la orquídea se adhieren firmemente al cuerpo del insecto. Así, cuando la abeja, frustrada pero cargada de polen, vuela hacia otra flor de la misma especie para intentarlo de nuevo,
completa involuntariamente el ciclo reproductivo de la planta. Es una danza de seducción y engaño, donde la orquídea toma el control absoluto del comportamiento animal para asegurar su propia supervivencia. Por otro lado, esta especie es un ejemplo fascinante de resiliencia y adaptación ante la adversidad ambiental. En muchas regiones del norte de Europa, donde sus polinizadores específicos son escasos o han desaparecido, la orquídea abeja ha desarrollado la capacidad de autopolinizarse, demostrando una flexibilidad biológica impresionante. 13. Flor de la pasión, Passiflora caerulea. En el vasto catálogo de la botánica, pocas estructuras alcanzan el nivel de complejidad arquitectónica que exhibe la Passiflora caerulea, comúnmente llamada flor de la pasión. Originaria de Sudamérica, esta planta trepadora no se asemeja a ninguna otra flor convencional que hayamos visto en un jardín típico. Su diseño parece haber sido trazado por una inteligencia geométrica superior, presentando una composición de capas superpuestas que desafían la simplicidad de la naturaleza. Lo primero que salta a la vista es su corona de filamentos radiales, que se extienden como una explosión de color azul y púrpura sobre una base de pétalos blancos. Esta disposición mística ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos, otorgándole un aura de misterio que trasciende lo puramente biológico. En primer lugar, es esencial comprender que cada parte de su intrincada anatomía tiene una función específica y un simbolismo histórico profundo. Durante el siglo XVII, los misioneros españoles en América vieron en esta flor una representación visual de la Pasión de Cristo. Para ellos, los filamentos representaban la corona de espinas, mientras que los 3 estigmas centrales simbolizaban los clavos de la crucifixión. Más allá de esta interpretación religiosa, la realidad biológica es igualmente asombrosa. Esta estructura tan detallada sirve como una pista de aterrizaje técnica para los abejorros de gran tamaño. La disposición de sus órganos reproductores está tan elevada y situada de tal forma que, cuando el insecto busca el néctar en la base, su espalda queda marcada con polen de manera inevitable y precisa. Observar una pasiflora en pleno apogeo es entender que la naturaleza, a veces, abandona la sencillez para recordarnos que la complejidad absoluta puede ser la forma más elevada de belleza y eficiencia en nuestro planeta. 14. Mano de diablo, Chirantodendron pentadactylon. En las místicas tierras altas de México y Guatemala habita un árbol sagrado que parece haber surgido de una antigua leyenda de fantasía oscura. Se trata del Chirantodendron pentadactylon, una especie que los aztecas ya veneraban siglos antes de la llegada de los exploradores europeos. Su nombre, derivado del griego, se traduce literalmente como árbol de mano con flores, una descripción que se queda corta ante el impacto visual que genera. Lo que hace a esta planta una de las más extrañas del mundo es su flor de un rojo intenso, cuyo centro carece de pétalos convencionales y, en su lugar, presenta 5 estambres largos y rígidos que se curvan hacia afuera. El resultado es una réplica exacta de una mano pequeña, con dedos delgados y garras afiladas, que parecen emerger de las sombras de la copa del árbol. Para profundizar en su origen, es fascinante notar el papel que esta planta desempeñó en la cosmovisión prehispánica. Para los antiguos pobladores de México, el árbol de la mano de diablo no era una simple curiosidad botánica, sino una presencia mística en el bosque nuboso. Se cuenta que, durante siglos, solo se conocía un ejemplar vivo de este árbol, y que sus flores se recolectaban con reverencia para ceremonias religiosas y remedios medicinales. Desde el punto de vista biológico, esta mano es una herramienta de precisión evolutiva. Los dedos rojos están posicionados de tal manera que cuando los polinizadores, principalmente aves como los colibríes, se acercan para beber el néctar que se acumula en la base de la flor, los estambres abrazan o rozan al animal, depositando el polen con una efectividad mecánica asombrosa. Por otro lado, la mano de diablo es un testimonio de la riqueza y el dramatismo de la flora mesoamericana. A pesar de su nombre inquietante y su apariencia casi amenazadora, es un árbol de una belleza imponente que puede alcanzar los 30 metros de altura, cubriéndose de estas manos carmesíes durante la temporada de floración. 15. Reina de la noche, Epiphyllum oxypetalum.
Llegamos al final de nuestra lista, con la que es posiblemente la flor más mística y esquiva de todo el reino vegetal. La Epiphyllum oxypetalum, conocida mundialmente como la reina de la noche. Este cactus de origen centroamericano no posee espinas, sino largas ramas aplanadas que cuelgan como cintas verdes. Sin embargo, su verdadera magia reside en un evento biológico tan exclusivo que pocos tienen el privilegio de presenciar en vivo. A diferencia de otras plantas que exhiben su belleza bajo la luz del sol durante días, esta especie ha elegido la oscuridad y la brevedad como sus mejores aliadas. Sus flores, de un blanco purísimo y una estructura radial exquisita, poseen la asombrosa particularidad de abrirse únicamente durante una sola noche al año, comenzando su despliegue al anochecer para marchitarse irremediablemente antes de que los primeros rayos del alba toquen sus pétalos. En primer lugar, es necesario destacar el despliegue sensorial que acompaña a esta apertura nocturna. Para compensar su corta duración, la reina de la noche emite una fragancia embriagadora y potente que puede sentirse a varios metros de distancia. Este perfume no es una simple cortesía visual, es una señal química desesperada y precisa, diseñada para atraer a sus polinizadores nocturnos, principalmente polillas esfinge y murciélagos. En el silencio de la noche, la flor se expande hasta alcanzar el tamaño de un plato, brillando bajo la luz de la luna como una estrella terrestre. Es una carrera contra el tiempo. La planta tiene apenas unas pocas horas para ser fecundada antes de que su estructura colapse, convirtiendo su existencia en un espectáculo de una fragilidad y urgencia conmovedoras. Por otro lado, la reina de la noche ha generado una cultura de culto a su alrededor, donde entusiastas de la botánica organizan vigilias nocturnas solo para observar el momento exacto de su eclosión. En diversas tradiciones se considera un símbolo de esperanza, belleza efímera y de la importancia de aprovechar los momentos fugaces de la vida.